Vamos a empezar hablando de desnudos. Exacto, gente desnuda, gente en cueros y de censura. Porque, como sabéis, la historia del arte está llena de desnudos. De hecho, ya en los años 80, las Guerrilla Girls se preguntaron si las mujeres debían estar desnudas para entrar en el Met. Porque en este museo el 83% de los desnudos eran femeninos, pero solo el 3% de los artistas eran mujeres. Y claro, la historia del arte, de hecho, ha dado mucha importancia al desnudo y a la anatomía. Sin embargo, para las mujeres era complicado porque teníamos vetado, generalmente y durante mucho tiempo, el acceso a las salas de desnudos en las academias. ¿Por qué? Porque se consideraba indecoroso. ¿Qué podíamos pintar entonces? Flores, muchas flores por todas partes, bodegones. Algunas, como Clara Peters, se las apañaban para introducir también autorretratos dentro de lo que parecían esos simples bodegones con flores. De hecho, la relación entre las mujeres y las plantas tiene una larga tradición, porque en nuestro rol de cuidadoras era necesario, tradicionalmente, que conociéramos los secretos o los usos medicinales de las plantas para poder, como digo, ejercer esa labor, ¿no? Esa labor de cuidadoras. Ya encontramos nombres de mujeres en los primeros tratados botánicos. Este, del siglo XVII, es de Giovanna Garzoni. Y, posteriormente, en el siglo XVIII, llega la era de las exploraciones. En este momento, muchas mujeres, como María Sibila Merian y otras naturalistas, evidentemente ya dominaban por la tradición de la educación femenina la representación de las flores y plantas. Pensemos también que dentro de la educación de las mujeres, que se desarrollaba sobre todo en el ámbito privado, la pintura de flores se consideraba algo muy propio. María Sibila Merian no era cualquier pintora de flores, sino que, como seguramente sabréis, hizo una gran expedición al Surinam y fue también una de las primeras personas, no mujeres, personas, en representar detalladamente y estudiar la metamorfosis de los insectos. Pero, de hecho, antes de eso, había publicado un libro, efectivamente, de flores, que se llamó Libro de Flores, con una segunda edición llamada Nuevo Libro de Flores. Este tratado botánico, en principio, ha sido estudiado y se piensa que pudo ser un libro de patrones de bordado. Esto también es muy interesante porque el bordado también formaba parte de la educación femenina y tiene una larga relación y una larga tradición con la botánica y la representación de los motivos vegetales. Como digo, seguimos encontrando flores por todas partes. Estas particularmente son de Rachel Ruiz, pero si nos fijamos siempre encontramos detalles que nos llevan también a pensar en que estas mujeres desarrollaban un conocimiento científico. No eran simples pintoras de flores. Si os fijáis, vemos que representa pequeños insectos, hay una observación directa normalmente de las plantas que nos lleva a pensar en un conocimiento botánico, un conocimiento entomológico. Otras de estas ilustradoras, además, nos sorprenden ya no solo por la precisión y el detalle de sus ilustraciones, sino por la ejecución. En este caso os estoy mostrando lo que se llamó la flora delánica, de Mary Delany, y, aunque no lo parezca, aquí no estamos viendo ilustraciones. Estamos viendo lo que se llamó mosaicos botánicos de papel. Eran una especie de collage hechos con papel pintado y delicadamente superpuestos unos sobre otros para poder detallar de la forma más realista posible todas las partes de la planta. También, además, por supuesto, llevaban su nombre científico, su clasificación y estaban detalladamente clasificadas.
Sabéis que además en historia del arte se suele discutir si el collage lo introdujo Braque o lo introdujo Picasso. Bueno, pues Mary Delany en el siglo XVIII ya hacía collages de papel. Otras historias de estas mujeres ilustradoras botánicas nos traen realmente, como digo, historias de superación. En el caso de Blackwell, para desarrollar este llamado herbario curioso, tuvo que hacer ella misma viajes al Jardín Botánico de Chelsea, estudiar las plantas al natural y para hacer su tratado ella misma lo ilustró, lo editó y lo publicó independientemente. Esto lo tuvo que hacer además porque vivía en una situación bastante compleja, ya que su marido le había dejado sola con un niño y él estaba en prisión, y para poder sacarlo de prisión, pues de alguna manera buscó, ideó, ¿no?, cómo poder ganar dinero, y tengo que decir que efectivamente este tratado fue un éxito y consiguió el dinero para sacar a su esposo de la cárcel. La de Marianne North, por ejemplo, es una gran historia también de flores raras, porque esta naturalista visitó unos 17 países de los 5 continentes, es decir, toda una vida dedicada a reproducir el mundo natural. Y durante mis años de investigación todavía me sigo encontrando con historias muy sorprendentes como esta. Es la de Anne Kingsbury Wollstonecraft. Ella fue una naturalista americana que viajó desde Estados Unidos a la isla de Cuba cuando todavía era colonia española. Estuvo trabajando allí en lo que podía haber sido uno de los tratados botánicos más importantes sobre la flora de Iberoamérica. Y, sin embargo, nadie quiso publicarlo. De hecho, este tratado estuvo perdido, olvidado, en un cajón durante 200 años y se ha encontrado recientemente, en 2018. Llegamos a una de nuestras naturalistas más queridas, la aragonesa Blanca Catalán de Ocón. Ella no tuvo un título académico, ¿no?, como la mayoría de las que os he mostrado. No viajó por el mundo, pero sus flores sí lo hicieron. De hecho, el botánico alemán Moritz Wilcon la designó como la primera botánica española. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Y por qué estas naturalistas, no pintoras de flores, sino naturalistas, ¿no?, e ilustradoras botánicas, quedaron al margen del discurso? Nos encontramos básicamente con el desarrollo de un arte muy femenino frente a una ciencia en masculino. En el 18, sobre todo con la llegada de Linneo y la profesionalización de la botánica, pese a esa tradición muy vinculada entre las mujeres y las plantas, se generaron ciertas barreras. Por una parte, las academias, que no permitían la entrada a las mujeres hasta tiempos muy recientes, y por otra parte, la nomenclatura binomial, que, como sabéis, incorpora el uso del latín. Por recibir generalmente la educación en casa, estas mujeres, a partir de esa profesionalización, ¿no?, de un conocimiento que ellas llevaban desarrollando en espacios privados con una larga tradición, quedaron, como decimos, al margen y fuera de ese discurso científico oficial. Generalmente se las ha tratado siempre de aficionadas, amateurs, y a mí antes esto me molestaba. Pero a día de hoy os tengo que decir que ya no lo veo así. De hecho, todas estas naturalistas desarrollaron una forma de entender la naturaleza y crearon unos espacios de ciencia al margen donde intercambiaron conocimiento de una forma mucho más profunda y mucho más cercana con la naturaleza que quienes lo hacían desde sus laboratorios. Y quiero acabar con esta imagen. Este es un lugar que he visitado varias veces mientras escribía sobre Blanca Catalán de Ocón. Es Valdecabriel. Es un gran valle en mitad de la Sierra de Albarracín, y ese puntito, que no sé si podéis ver en el medio, dentro de toda esa inmensidad de la naturaleza, es la casa de Blanca Catalán de Ocón. Como digo, ella no obtuvo un título académico, pero pasó años de su vida elaborando su herbario
mojando los pies en el río, caminando por el valle, recogiendo cada flor que encontraba en el rincón. Y me gusta pensar que, aunque las academias nos cerraron las puertas, para nosotras se había escrito un libro al que nadie podía ponerle barreras, que era el gran libro de la naturaleza. Muchas gracias.